Buenos días, estudiantes de séptimo básico. El día de hoy vamos a trabajar con la retroalimentación clase 4, unidad 2. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Es leer un texto no literario sobre Gilgamesh, identificando elementos que dificultan la comprensión. Así que comencemos. Primera cosa importante, nuestro punto de partida van a ser los héroes. Puse a los héroes más o menos más famosos de la actualidad junto con un montón de características que saqué de Google directamente porque quiero que tengan en el imaginario lo siguiente. Los héroes a lo largo del mundo tienen un montón de características que se van repitiendo. Y estas se repiten porque su origen viene siendo más o menos el mismo. Este tipo de acá, el rey Gilgamesh, es el primer rey protagonista que tenía como característica el ser héroe. Básicamente es el primer héroe narrativo inventado. Sus hazañas fueron contadas a través de poemas dentro de la cultura sumeria, cultura que fue abordada en el video que se mandó por la plataforma de Google Class por si les interesa. La verdad, está bastante interesante. Sigamos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros dentro de esta clase? Es que a través de un texto no literario de carácter informativo conozcamos un texto literario. En este caso viene siendo el de Gilgamesh, que es una historia narrada en poemas, así que vendría siendo un texto narrativo y lírico. Pero la idea es que ustedes lo que van a leer ahora es un texto no literario. Sigamos. ¿Cómo se desarrollaba la actividad uno? Tengan en cuenta que el texto que leyeron, como es un texto narrativo, que diga no literario, disculpen. Un texto no literario que tiene información intenta dar la mayor cantidad de información con la menor cantidad de palabras posibles, y para eso tiene que ser un poquito técnico. Las palabras técnicas de repente no se entienden, entonces nosotros tenemos que entender cómo hacer, de nuevo, nosotros tenemos que descubrir cómo hacer para poder descubrir las palabras que no conocíamos. Las palabras en específico que les piden son las siguientes. Veamos. Ustedes no lo ven, pero estoy aquí con el libro. Sigo. Las palabras son gestas, epopeya, júbilo, confines, exhausto, remoto, baluarte, fértil y premisa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la estrategia que se desarrolla en esta página de acá. Si quieren pueden seguirla, pero también la voy a explicar. Volvamos. Tienen que, primera cosa, encontrar subrayada la oración en donde está la palabra que van a intentar descubrirle el significado. Y después de eso, tienen que entender por contexto qué palabra podría ser. En el caso de bla, 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 gestas, dice. Pronto se convirtió en héroe y dios, y sus gestas lo hicieron protagonista de la primera epopeya de la historia. Si se fijan, la palabra gestas, para que tenga sentido, tendría que ocupar algo así como acciones que tengan que ver con la historia. Veamos si es que calza. Dice, pronto se convirtió en héroe y dios, y sus acciones lo hicieron protagonista de la primera epopeya de la historia. Ahora, yo lo hago de manera casi automática porque, pucha, la costumbre. Pero de todas formas, ustedes para poder trabajarlo tienen que intentar imaginar qué palabra podría calzar dependiendo del contexto. Bien importante también, hay algunas palabras que tienen claves textuales. Las claves textuales son las siguientes. Pueden ser aposiciones, o sea, expresiones que van entre comas para precisar el significado, o sea, si es que hay una palabra difícil, de repente se explica. Pueden haber sinónimos o antónimos que explican el sentido del vocabulario conocido, desconocido. De repente les va soplando. De repente hay descripciones del propósito o uso de esta palabra. O de repente hay indicios de qué clase pertenece, si es animal, objeto, entre otras cosas. Ahora, como ustedes tienen el computador, claramente pueden usar eh, diccionarios, pero la idea es que trabajen primero qué palabras podrían ser y después de eso empiezan a verificar si realmente la chuntaron o no. Trabájenlo. Sigamos. La actividad 2 se hace de la siguiente manera. Tienen que hacer un resumen. Un resumen es una síntesis, más o menos un tercio de lo que se lee. ¿Qué es lo que tiene que tener esta síntesis? Las ideas principales de cada uno de los párrafos. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Tomen el texto. ¿Lo tienen? Ya vayan a buscar. ¿Ya? Ya. Ahora que tienen el texto, vayan enmarcando cada uno de los párrafos. Ya.
Hágalo, hágalo. Muy bien. Ahora que tienen los párrafos enmarcados, cada uno de estos párrafos va a tener una idea principal. Ustedes tienen que responder de qué se trata este texto para poder hacerse una idea de cómo se hace la síntesis. Entonces, para cada uno de los párrafos respondan de qué se trató este párrafo, párrafo 2, de qué se trató, párrafo 3, de qué se trató, así hasta el final. Y, y usando todas estas respuestas, pueden crear un resumen que tenga las características de que sea una síntesis y que se entienda por sí solo. Ya. Dicho esto, tengan en cuenta que esta actividad fue netamente de habilidades, es decir, tienen que ser trabajadas constantemente para poder entenderse y para poder desarrollarse. Lo primero, la verdad es que la actividad de en resumen, es bien importante que la hagan bien a conciencia, porque hacer un resumen a las primeras no es tan fácil, pero a medida que lo vayan trabajando les va a ir salir mejor. Ya chicos, con eso estamos listos con la retroalimentación. Cualquier cosa ya saben los medios por donde contactarme y nos estamos viendo en clases virtuales, chicos. Chau, chau.